Estamos en el año 1999. Esa frase me lleva de nuevo al jardín de infantes de alto nivel cuando tenía 5 años, donde solíamos leer cada día la fecha en el pizarrón. El año 1999 es como una mancha, como un recuerdo que no va a desaparecer, no importa cómo intente olvidarlo. 1999 fue el año en que perdí mi primer diente, mi primera vez en un avión, y por desgracia, la pérdida temprana de mi inocencia infantil. Aquellos recuerdos se niegan a irse. Todo empezó con ese nuevo, más bien, viejo, TV. En esa época, Pokémon era la última moda para desenchufarse de la escuela. Tarjetas de Pokémon, videojuegos, pegatinas, y el más popular, el programa de televisión. Así que, por supuesto, cada vez que volvía a casa de la escuela, me quedaba pegado al televisor hasta que llegaba Pokémon a las 5. El único problema era que mi padre miraba el noticiero a las 5:30, el mismo horario en que Pokémon estaba al aire, lo que significaba que tenía que perderme los episodios a diario, algo de lo que me quejaba continuamente. Mi papá se cansó de oír mis reclamos, así que me compró un televisor propio. Papá la colocó en mi habitación, tan solo era una vieja TV con orejas de conejo, las 2 antenas que tenían arriba las televisiones antiguas. Apenas tenía 20 canales disponibles, y para mi desgracia no incluía el canal donde pasaban Pokémon. No me molestaba en lo absoluto, incluso recuerdo estar emocionado por tener mi propia tele en mi cuarto. Después de revisar todos los canales, llegué a la conclusión de que el canal 2, TV o Kids, era el único que valía la pena, así que lo vi por un tiempo. Tiempo más tarde fue que descubrí el canal 21. Era un día de abril. Yo navegaba por los canales, con la esperanza de encontrarme alguno transmitiendo Pokémon. Presioné el canal 21 en el control remoto, esperando ver más canales, y para mi placer ahí estaba. Mi padre se sorprendió demasiado, pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledon Local 21, y más tarde me enteré de que se transmitía desde Caledon, Ontario, un pueblo muy cercano a mi ciudad. Los shows que vi en Caledon Local 21 parecían mal hechos, y jamás entendía del todo lo que sucedía en ellos. Sin embargo, a medida que crecía, cuando recordaba ese canal, me di cuenta cada vez más de lo malos que eran sus programas y me preguntaba qué carajos estaba viendo. La siguiente es una lista de programas y episodios que recuerdo haber visto en Caledon Local 21. Lo recuerdo con tanto detalle, que incluso me molesta, pero supongo que cosas como estas permanecen en tu mente por un tiempo. Solo había 3 shows que pude encontrar en el canal, probablemente porque dicho canal solo operaba entre las 4 y las 9. De abril de 1999. La bodega del señor Oso, episodio 12, nombre muy raro si fueras a verlo hoy en día. El show contaba con un hombre disfrazado con botarga de oso, quien recibía a nuevos invitados en su bodega todos los días, siempre eran niños. El show fue filmado con una videocámara que tampoco era muy buena. La policía me hizo un montón de preguntas acerca de este programa. Este episodio comenzó con el señor Oso sentado en una mesa jugando a las damas consigo mismo. Siguió así por un rato hasta que alguien llamó a la puerta. A continuación, la cámara enfocaba las escaleras que llevaban a la puerta, donde volvieron a llamar. Señor Oso bajó por las escaleras y abrió la puerta para encontrarse con 2 niños pequeños. Uno de ellos era un chico de mi edad, y la otra era una chica que aparentaba unos 8 años. Señor Oso bailó de alegría, y luego comenzó a hablar con los niños. No pude oír bien lo que decían. Sin embargo, recuerdo al señor Oso llevar a los niños al sótano, que era bastante oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más, excepto al cantando una canción que no podía oír muy bien, probablemente debido a su gran máscara de oso. El episodio terminó con todos jugando a las escondidas, los niños escondidos en un armario y el señor Oso contando. Mayo, 1999. Sopa y cuchara. Yo no creo que esto haya sido un programa, creo que se trataba más de un extraño cortometraje. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledon Local 21 durante un tiempo porque sentía que su programación era demasiado estúpida. Además, en esa época empezaron a dar Pokémon de 4:30 a las 5. No recuerdo mucho su contenido, pero lo que mostraba era una lata de sopa y una cuchara, ambas unidas por cadenas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si alguien las sostuviera y colgara enfrente de la cámara. Curiosamente, el show fue filmado en un sótano, que se parecía al utilizado en la bodega del señor Oso. Como he dicho, no puedo recordar mucho, lo único que puedo recordar con claridad es el final.
Todo el asunto duraba media hora, y solo incluía cosas que encontré bastante ridículas, como la cuchara persiguiendo la sopa tratando de comérsela. El final mostraba una mesa y unos 7 niños sentados alrededor de ella, cada uno con un plato de sopa delante de él. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero confundidos, podría decir que asustados. El hombre de la cámara sostuvo la lata de sopa enfrente de los niños y dijo: «¿Cucharas listas?». Y ahí termina. De julio de 1999. Era verano, y no miraba el canal 21 desde hace tiempo. Hasta que un día, cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo, decidí verlo de nuevo. Mi amigo obtuvo una televisión para su habitación por su 6º cumpleaños, así que nos quedamos hasta muy tarde. Para nosotros, 9:30 era muy tarde, y vimos la tele. Fue entonces cuando me acordé del canal 21 y se lo comenté a mi amigo. Nos decidimos a ver si estaba allí y para nuestra sorpresa sí, deben de haber cambiado el tiempo de emisión. La bodega del señor Oso, episodio 23. Este episodio fue entretenido para mí y mi amigo, sobre todo porque había groserías. Sin embargo, cuando recuerdo este episodio, me doy cuenta de que definitivamente algo andaba mal cuando fue filmado. El episodio comenzó con la cámara de lado, mientras enfocaba al señor Oso bajando las escaleras hacia la puerta de la bodega. La cámara se oscureció durante un segundo, antes de desvanecerse, entonces vuelve mostrando al señor Oso. También había otro chico que hablaba con él, pero este se veía de unos 11 o 12 años. El chico estuvo hablando con el señor Oso por un rato, pero no podía escuchar lo que decía, por culpa de la cámara de mierda, hasta que empezó a levantar la voz. El chico estaba diciendo que era tarde y su hermana debía ir a casa, al mismo tiempo se oían voces de fondo. Recuerdo al señor Oso dictando claramente: «Niño, vete a la mierda. No estás invitado», con una profunda voz, apagada por su máscara. Nos recuerdo a mi amigo y a mí mirándonos el uno al otro y riendo ante la mención de la palabra prohibida con M, pero el episodio se tornó más raro. El chico empezó a subir las escaleras, amenazando con llamar a la policía. Señor Oso corrió tras él, y el niño comenzó a gritar y escapar. La cámara luego se corta, y ese es el final del episodio. Poco después el canal quedó sin señal. De agosto de 1999. Por alguna razón, durante agosto creció más mi curiosidad por ver la bodega del señor Oso. Sin embargo, el último episodio que vi era extraño, y juraría que me hizo pensar que el programa era para adolescentes. Así que ponía el canal 21 cada vez que papá estaba ocupado. La bodega del señor Oso, episodio 28. Al parecer este episodio había estado reproduciéndose todo el mes de agosto. Fue muy estudiado por la policía. Todo el episodio era sobre señor Oso sentado en una silla hablando con el público. «Hola niños. ¿Quieren visitar mi bodega? Si quieren, por favor, escríbanme una carta a esta dirección». La pantalla cambia entonces a una pantalla blanca con letras multicolores donde se ve una dirección, y eso era el resto del episodio. Y adivinen lo que hice. Le envié al señor Oso, más bien, a ese bastardo enfermo que lo interpretaba, una carta. Lo hice mayormente por curiosidad. Mi padre no veía nada malo con ello porque él seguía creyendo que era un simple programa para niños, pero nunca llegó a ver de qué trataba en verdad todo el canal 21. Así que le escribí una carta usando mi mejor escritura posible. Creo que lo que yo ponía en la carta era algo como lo mucho que soñaba con conocer al señor Oso. Así que papá envió la carta a la dirección del señor Oso que había aparecido en el programa. Como ya dije, ese episodio se transmitió todo el día. Nos tomó cerca de una semana obtener su respuesta. Lo que me sorprende es haberla conseguido. Todavía tengo la carta que recibí el 15 de agosto de 1999, la cual decía: «Querido Elliot, gracias por tu carta. Me encantaría tenerte en mi bodega. Jugaremos juntos, veremos películas, y nos iremos de camping en el medio del bosque. Ven a mi casa a...». La policía cortó esta dirección. Caledon, Ontario, K. No puedo esperar para divertirnos. Firma, señor Oso. Sigo sin creer que mi papá nunca encontrara nada sospechoso en esto, porque realmente me llevó a la casa. Y entonces es cuando la policía se involucró. Esas preguntas interminables, esas fotos de niños aterrorizados, los bosques. Esta es la razón por la que estoy escribiendo este blog. Ese loco y sus amigos de mierda que me jodieron en ese entonces, y ahora parece que está tratando de ponerse en contacto conmigo de nuevo. Toda la policía va a volver. Eso ha traído 1999 de nuevo a mí. Una década más tarde, todo vuelve a repetirse. Actualization. January 14th, 10. Me disculpo por no haber publicado nada por un largo tiempo.
Perdí el interés en este blog desde que me enfoqué en la búsqueda de más información sobre la identidad del propietario de Caledon Local 21. Hace varias semanas, conseguí lo que a mis ojos es oro. Encontré respuestas sorprendentes, del padre de un niño al que yo solía cuidar. Él vive al otro lado de mi calle, y yo cuidaba de sus hijos cuando eran más jóvenes. Él con frecuencia está desempleado. Solía vivir cerca de los bosques en las afueras de Caledon, y fue testigo de las actividades de los propietarios de los bosques. Su nombre es Anthony Thompson. Cuando vivía en el pequeño bungalow fuera de los bosques, solía aventurarse a fumar un cigarrillo o dos antes de volver a su trabajo como artesano de la madera. Thompson describía que a veces oía voces de niños que venían de lo más profundo de los bosques, así como una luz brillante en la distancia. Thompson me dijo que estos eventos comenzaron a finales de 1997. Nota: este es el tiempo en que Caledon Local 21 comenzó a transmitirse. Al parecer, eso lo puso molesto porque sucedió con frecuencia y fue a investigar. Thompson describe cómo se veía la escena cuando él llegó ahí. Había un grupo de niños, que aparentaban tener de 13 a 17, y otros de 5 a 12 años, todos reunidos alrededor de una gran hoguera con un fuego ardiente. Con ellos había un solo adulto. Thompson habló con el hombre, observando su inusual aspecto descuidado, propio de un adicto, al igual que su temblor constante, y le preguntó qué estaba haciendo en el bosque con los niños. El hombre dijo que estaban en un viaje de campamento, algo que hacían con frecuencia. Thompson, sin sospechar nada, Caledon tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en Canadá, simplemente dejó el asunto ahí, y solo les dijo que hicieran silencio. Thompson hizo una pausa por un tiempo antes de decirme que nunca llegaron a estar callados. De hecho, a veces se escuchaba fuerte el canto de los niños en un idioma desconocido. No se molestó en hablar con el hombre de nuevo, se estaba por ir de todos modos. Le dije a Thompson que el hombre era, probablemente, el dueño de Caledon Local 21, pero él dudaba, al oír que el hombre se movía a Pickering como varios otros residentes cerca de esa zona. Esto es lo que sé ahora. El hombre llevaba a los niños al bosque con regularidad para hacer camping. Lo que Thompson describe como una gran hoguera puede ser el agujero donde se encontraron los cuerpos de los niños. Los niños que Thompson había visto son probablemente los que se encuentran muertos. El hombre se había mudado a una ciudad llamada Pickering, una ciudad al este de Toronto. Voy a discutir esto con el amigo de mi papá, el ex policía, y ver si coincide con todo lo que la policía sabía sobre el hombre. También quiero ver si tiene cualquier otro conocimiento de lo que se emitió en Caledon Local 21. Actualization. February 10th 10. Traigo buenas noticias. Hablé con el amigo de mi papá y me brindó una gran cantidad de información. Primero le pregunté si la policía tenía dato alguno sobre el hombre que dirigía Caledon Local 21. Respondió que solo han tenido lo mismo por años y nunca han identificado a un sospechoso. Sin embargo, la Policía Regional de Peel tiene varias de las cintas que se encontraron en la casa donde Caledon 21 Local fue transmitido. Me llevó para que yo pudiera ver algunas. Creo que no he dicho mucho acerca de él. El nombre del amigo de mi papá es Michie Wilson, un tipo muy agradable. Parece entender mi sed de conocimiento sobre lo que ocurrió durante la década de los 90 en esa casa. Él cree que no fue correcto que papá tardara tanto tiempo en hablarme del asunto. Me llevó a la estación de policía de la carretera Davis. Si no saben, es la estación más grande de Caledon, y una de las más grandes dentro de la región de Peel en sí. Cada una de las principales estaciones de todo Peel tiene algunas de las cintas. Tengo que verme todas. Lamentablemente, no se me permitió llevármelas a casa por razones obvias. Pintar con el alma. Episodio 10. Basura tirada. Pintar con el alma fue uno de los espectáculos que Yamle Alife y Sigi 92 discutieron en Neoseeker. Le dije a la policía sobre esto y me informaron que se realizaron y emitieron 12 episodios de la serie entre el 05 de diciembre de 1997 y el 08 de enero de 1998. Exactamente como Yamle Alife y Sigi 92 describieron, el episodio se inició con el hombre de la cámara merodeando en un bosque. Parecía ser durante la noche, ya que el sol se estaba poniendo. El hombre de la cámara caminó por un sendero hasta llegar a una zona donde había un montón de basura. La cámara miró a su alrededor en las diferentes envolturas, botellas, bolsas y cajas, asegurándose de que cada elemento tenga un par de segundos de tiempo en pantalla. La cámara se centró en una sola área antes de que el hombre hablara. Recuerdo que hablaba con voz tranquila, muy tímida, y te juro que la he oído en otro lugar antes, como en otro show de Caledon Local 21.
Apenas podía oír lo que estaba diciendo, pero habló principalmente de cómo los seres humanos son basura, o algo que tuviera que ver con salvarnos a nosotros mismos mediante la limpieza de la basura, nosotros. En realidad, sonaba bastante estúpido, pero un sentimiento de terror se apodera de mí. Quiero decir, el bosque fue posiblemente donde se encontraron los cuerpos, ¿no? Bodega, episodio 25 de Señor Oso. Cuando el administrador de la policía trajo esta cinta, dije "oh mierda" y me reí un poco en voz alta. Por supuesto todo el personal me miró, pero Wilson les explicó a ellos acerca de mi experiencia con el Señor Oso y cómo todavía me quedé con la carta que me envió. Al igual que los episodios anteriores, este incluyó un hombre que llevaba un traje de oso. El episodio comenzó con el Señor Oso en la mesa, con un mantel de color rojo, con una botella de jugo de naranja en sus garras. Sobre la mesa había 16 vasos pequeños, así como una pequeña botella que contenía un líquido desconocido. El Señor Oso vierte una cantidad igual de jugo de naranja en cada vaso antes de abrir la botella más pequeña y depositar una gota en cada vaso. El Señor Oso se aleja de la cámara. También había algunos ruidos menores, como si arrastraran los pies, y luego el Señor Oso salió de detrás de la ubicación de la cámara. A continuación, a él fueron 16 niños. Algunos parecían tan jóvenes como de 4, otros parecía que eran prácticamente adolescentes. A medida que los niños entraron, el administrador comentó que este es el único episodio que mostró todas las 16 víctimas. Todos los niños parecían bastante contenidos a excepción de uno que tenía contusiones en la cara, diferenciado de los otros niños por una expresión más temerosa. Él también parecía de alrededor de unos 11 a 12 creo. Se me hacía muy conocido. Él era el chico que había preguntado por su hermana y posteriormente se encontró con un destino incierto al final del episodio 23, el que fue el primer episodio que observé en julio de 1999. Cuando le dije al administrador de esto, él confirmó que era el mismo niño. Él también apareció en el episodio 24, un episodio que solo se emitió una vez a las 3 de julio de 1999. La policía aún no han encontrado la cinta. El Señor Oso entonces rompió a cantar, cantando acerca de los cítricos y lo buena que la vitamina C era para ti, que apenas podía escucharse la letra, ya que fueron amortiguados por la máscara de oso. Todos los niños beben el jugo, el del episodio 23 lo hace de mala gana, y el episodio terminó. Después de ver las cintas en posesión de la estación de policía de carreteras Davis, estoy satisfecho pero solo temporalmente. Todavía quiero saber la historia completa. La policía solo sigue dándome la misma mierda sobre el creador de Caledon Local 21, un pedofetichista, así como un miembro de un aparente culto. Voy a dejar esto por ahora. Entrar en la universidad es lo primero, obtener la información más tarde. Esperemos que pueda volver a este blog tan pronto como sea posible. Actualización, 5 de agosto del 10. El 17 de abril finalmente conseguí mi licencia G2, en Ontario, Canadá. Esta le permite conducir en un coche por sí mismo, así como con algunos pasajeros después de 6 meses. Yo por supuesto, aprovechando esto conduje a Caledon para una salida de domingo. Ya que no he actualizado este blog por un tiempo, pensé que también podría visitar la casa donde se encontraba el canal infame de mi infancia. La casa se veía diferente a la última vez que la vi en octubre. El lugar ya no se utiliza como una guardería, y estaba allí abandonado. Sin embargo, tenía un cartel de "se vende", lo que demuestra que alguien todavía la poseía con ganas de deshacerse de ella. La casa abandonada dibujó recuerdos borrosos en mi mente, principalmente de ese día que mi padre me llevó a visitar al Señor Oso. Un sentimiento de temor vino hacia mí. ¿Qué pasó con los niños mientras ellos estaban viviendo en esa casa? Subí las escaleras de la puerta principal y me asomé por la ventana. En el interior pude ver un pasillo casi vacío con unas cuantas cajas al final. Al final del pasillo a la derecha había una puerta abierta, presumiblemente, que conduce a la cocina. A la izquierda había 2 puertas. Ambas aparentemente conducen a las habitaciones visibles a través de las ventanas exteriores. Me pregunté dónde se encontraba la entrada a la bodega y si había sido sellada. Di la vuelta a la parte posterior de la casa y encontré mi respuesta. 2 puertas de madera se extienden en un ángulo casi plano cerrado con un candado. Esto tenía que llevar a la bodega. Como no quería pasar el rato, no te puedes imaginar lo que pasaba por mi mente en ese momento. Me marché. Detrás de la casa, el campo vacío continuó hasta que llegara a un denso bosque que bordeaba el horizonte. Me pregunté si eso era el bosque donde fueron encontrados los cuerpos de los niños. Me dije a mí mismo, a la mierda, y procedí a caminar por el campo detrás de la casa en el bosque. El bosque estaba extrañamente tranquila, salvo por los pocos sonidos periódicos de una perforación de pájaro carpintero en un árbol distante. Con cautela abrí paso más en el bosque, en realidad no preocuparse por el hecho de que no tenía idea de dónde iba.
No sé cómo explicarlo, pero sentí que había algo que tenía que encontrar. Llegué a una parte más delgada de los bosques, y algunas casas pequeñas en la distancia. La tienda de acampada de Topsom cruzó por mi mente, y me pregunté si una de estas casas habían pertenecido a él. Me acerqué a un pequeño claro en el que pude ver 3 troncos de tamaño adecuado se reunieron alrededor de una zona carbonizada negro, mostrando un pequeño fuego que habían encendido allí recientemente. ¡Hey! Aproveché al mierda de nuestra fortaleza, esas palabras casi me dio un ataque al corazón. Me volví hacia mi izquierda y vi a 2 personas, vestidos oscuros que corrían hacia mí. Mi idea inicial era correr. Sin embargo, a medida que se acercaban vi que eran muy pocos los niños en sus primeros años de adolescencia, posiblemente 13 o 14, incluso 12. A medida que se acercó a mí, se dieron cuenta de mi tamaño. Así, estoy 6'1", mientras que podría haber sido más grande que 5'8", uno podría haber sido 5'7". Digimos. Vete a la mierda. El más grande, que vestía una camisa de Slipknot, dijo sin entusiasmo. Mantuve mi postura y me encogí de hombros. El más corto, que vestía una camisa metálica, abrió una navaja mariposa y la sostuvo en mi dirección. No, no lo querrías. Dije en un tono serio profunda, tratando de sonar lo más rudo de lo posible, y saqué mi teléfono celular. Los 2 niños se retiraron. El de la camisa de metálica guardó el cuchillo. Mira, amigo, no nos gusta la gente de nuestra fortaleza, por lo que podemos ir. El de la camisa de Slipknot dijo, obviamente intimidado. Yo no tenía nada que hacer en el bosque de todos modos, así que me lancé a cabo un simple bien y me volví antes de que me di cuenta que tenía una gran oportunidad. ¿Alguno de ustedes oyen de un hombre que asesinó a un grupo de niños en estos bosques sobre hace 13 años? Le pregunté a los niños. Los 2 se miraron el uno al otro en la confusión. Antes de la uno con la camiseta de metálica respondió sí. Todo el mundo sabe acerca de ese tipo. Dijo a mí como si yo fuera estúpida. El chico de la camisa de Slipknot continuó. Él todavía vive por aquí, en la Boca de Tormenta. El amigo de mi hermano mayor dice que lo vio en un traje de oso una vez paseando por el bosque de noche. Mis instintos me dijeron que era probablemente una mentira, y el dueño de Caledon Local 21 se había ido probablemente lejos, solo existente como el folclore en esta comunidad aislada más pequeña. Sin embargo, como un ser humano, el pensamiento de la misteriosa desconocida despierta el interés en su interior. ¿Y dónde está la Boca de Tormenta? Le pregunté, solo por curiosidad. Yo en realidad no creo que la historia del niño. El chico con la camiseta de metálica me miró fijamente por unos momentos, sus ojos aparentemente llena de molestia, sin embargo, también de curiosidad por mí. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Por qué ha venido aquí? Ahora debo reconocer que me sorprendió un poco por la naturaleza de su pregunta. Sin embargo, me di cuenta de que también podría explicar por qué estaba allí, por si acaso la gente confundió mis intenciones. Le dije a los 2 chicos de mi experiencia con el hombre y Caledon 21 local, y que tenía que venir a buscar tal vez algún tipo de cierre, a pesar de que aunque aún no estaba exactamente seguro. Los niños parecían familiarizados con el canal, como sonrieron y se miraron el uno al otro cuando se lo mencioné. También se convirtieron en más comprensivos y me dieron una descripción detallada sobre cómo llegar a la Boca de Tormenta. Poco después, me decidí a dar la vuelta por donde vine y regresar a la casa, dejando a los niños en su fortaleza. Pero ahora te estás preguntando por qué me fui a cabo tanto detalle sobre lo que los chicos me dijeron hace un momento. Es porque estoy eligiendo la conclusión de lo que ahora se han reunido. Esto es lo que los chicos me dijeron en detalle. El colector de aguas pluviales que está delante de la fortaleza de los niños, la misma dirección que se dirigía. El desagüe termina en un pequeño río, donde el agua se drena el acceso. Cerca de aquí hay un pequeño parque infantil. Los chicos me dijeron que la gente rara vez lo usan. El hombre supuestamente vive en el tubo grande que drena el agua de lluvia de las personas, lo han visto, aunque siempre con una máscara de oso o la máscara y un disfraz de oso de cuerpo completo. Nota, yo no creo que esto sea cierto y de hecho simplemente debe ser un mito hecho por los residentes de Caledon. La historia no parece plausible, de todos modos. ¿Por qué nadie llama a la policía de este sujeto de mirada sospechosa? Y otras preguntas como estas dejan el inválida historia. ¿Puedo visitar el colector de aguas pluviales? No porque creo que la historia, sino porque quiero una excusa para visitar Caledon de nuevo, por lo que este blog no muera. Sin más cintas para ver, no sé de qué hablar más. Gracias por seguir conmigo y apoyar mi blog. Sé que muchos están esperando para obtener más información acerca de lo que sucedió en Caledon durante el año 1999, y yo haré todo lo posible para continuar mi investigación sobre el tema. Elliot fuera.